Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Jóvenes Peregrinando, esta vez titulado La paciencia, un fruto de nuestra emuná, donde precisamente estaré hablando de este atributo que es necesario que esté presente en nuestra vida como creyentes, pues esperamos una promesa mayor, la cual nos hizo el Mesías cuando dijo que iría a preparar lugar para nosotros. Y bueno, para alcanzar esa promesa es necesario que seamos muy pacientes, que perseveremos hasta el final, que guardemos el camino del Eterno, es decir, su instrucción, para mantener nuestras vestiduras limpias y una vez el Mesías regrese poder alcanzar ese galardón. Pero para poder transitar por todos estos aspectos, ciertamente la paciencia es sumamente importante, pues sabemos que no se trata solo de creer, de en el momento en el que recibimos el mensaje de la verdad, hacer teshuvá y cambiar nuestra vida, sino que esto requiere una permanencia, algo que perdure en el tiempo hasta que se cumplan todas las cosas. Y bueno, para comenzar, quisiera mencionar el significado de la palabra paciencia, tanto el que vemos en el diccionario y en las fuentes de internet, como también analizarla desde el hebreo y desde el griego. En el diccionario, la palabra paciencia se dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También se dice que es la capacidad de esperar y tolerar con incertidumbre, afrontando el sufrimiento de dicha espera de la mejor manera posible. Y bueno, vemos que el concepto se asocia mucho a esto de esperar, a de resistir, padecer, y puede ser algún tiempo largo o menor, pero bueno, mientras se espera hay que permanecer sin alterarse de la mejor manera posible. Este es el concepto que se tiene secularmente de la paciencia. Luego nos vamos al hebreo y está referenciada con diferentes números en el Strong. Por mencionar algunos, está el hebreo 748, que es la palabra arat, que dice hacer largo, paciencia, permanecer, prolongar. Y está el hebreo 753, que es la palabra orek, que dice longitud, extensión, prolongación. Como vemos, tiene que ver con una espera, algo largo, algo que tiene una extensión determinada y que requiere de esa paciencia, como bien dice aquí el significado, de esa permanencia para poderlo alcanzar. Y en el griego encontré dos referencias, el griego 3114, que es macroduxumeo, que dice tener espíritu largo, esperar con paciencia, y el griego 5281, que es hupomonet, que dice resistencia o aguante alegre, o esperanzado, constancia, perseverancia, perseverar. Y este último en particular me llama mucho la atención porque dice resistencia o aguante alegre. Lo que vemos aquí es que aunque la espera pueda ser prolongada, aunque el tiempo pueda ser extenso y haya la necesidad de permanecer, vemos que esta permanencia no tiene que ser algo sufrido o algo que traiga constante estrés a nuestra vida o desilusión o desaliento. Al contrario, debe ser una espera alegre, algo que se espera con contento o con gozo más bien dentro de nosotros, porque sabemos que es algo mayor y pese a que demore en tiempo, sabemos que va a ser cumplido y que el Eterno es fiel, que cumple siempre su palabra. Por tanto, debemos tener gozo en nuestros corazones, esa alegría, pues sabemos que si permanecemos lo alcanzaremos. Y bueno, hablando de ello, vemos una referencia en Brit Hadashah
a la paciencia en Lucas 21:19 por palabras del Mesías que dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y bueno, poniéndonos en contexto de este versículo, el Mesías les estaba diciendo a sus discípulos todas las cosas que tendrían que padecer por causa de compartir la buena nueva y porque, como ya habían creído, la mayoría de los israelitas sabrían de la fe que ellos tenían y por ende vendrían toda una serie de persecuciones a sus vidas, pero el Mesías les exhorta a tener paciencia, a no desmayar para que ganen sus almas. Pues como mencionaba, no solo es llegar a conocer la verdad y hacer teshuvá, sino también permanecer. No se trata solo de sí, creo y es algo muy majestuoso, que bueno que el Eterno va a cumplir su promesa, pero durante ese trayecto de espera retrocedo porque veo que no se cumple o porque veo que tarda demasiado, entonces ya me desanimo y me quedo estancado en el mismo lugar. Vemos aquí que no, que se trata de esperar, pero siendo diligentes, manteniéndonos en esa obediencia, en esa santificación continua, en no desmayar, sino perseverar o permanecer o estar fijos o firmes dentro de esa promesa que tenemos, para que esa fidelidad guarde nuestras almas y podamos alcanzarla. Por otro lado, en Hebreos 10:35 al 39 también se nos habla de la paciencia y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe o fidelidad. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Y bueno, vemos aquí lo que estaba comentando, que sabemos que no se trata solo de esperar de una manera desordenada o de que venga ese desaliento y ya nos volvamos atrás, sino, como dice aquí, es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. La paciencia tiene mucho que ver con esto, con el permanecer haciendo la voluntad de Elohim, el permanecer en ese caminar en integridad, esforzándonos cada día más. Como decía Shaul, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta y me extiendo a lo que está por delante, siempre con esa confianza de que el Padre en su momento va a cumplir su promesa, pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra vida y dando frutos para el reino. Y aquí recordaba lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, cuando se habla de que los levitas tenían que estar atentos cuando se movía la nube. Y cuando esa nube se movía, ellos sabían que era tiempo, cuando se levantaba, sabía que era tiempo de recoger el campamento, porque tenían que ir hacia otro lugar. Cuando la nube se detenía, pues era tiempo de esperar en el Eterno hasta que nuevamente Él diera esa orden de moverse. Pero vemos que mientras ellos estaban quietos de forma física, que no tenían que trasladarse a otro lugar, ellos debían mantenerse alertas, debían seguir trabajando en sus vidas, seguir en ese servicio al Eterno de forma íntegra, seguir exaltándole, dándole en ese momento esos holocaustos, esos korbanot que el Eterno demandaba. Vemos que por estar en un lugar fijos y en espera, no se trata de simplemente quedarse ahí sin hacer nada, sino de seguir trabajando y seguir santificando sus vidas para estar preparados para cuando el Eterno les llamara nuevamente. Y así ocurre con nosotros.
aunque estemos en un lugar ahora mismo viviendo o ya sea en diferentes circunstancias, porque cada uno tiene contextos disímiles, sabemos que donde quiera que nos encontremos debemos seguir perseverando, porque aunque no se cumple aún esa promesa de regreso del Mesías, sabemos que se cumplirá y que nosotros cuando Él regrese tenemos que estar preparados. Entonces no podemos dormirnos, sino seguir trabajando en nuestro peregrinar. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay aspectos en nuestra vida que necesitan seguir siendo limados para llegar a esa estatura del Mesías, para que cuando Él regrese nos halle despiertos y como esas 5 doncellas que fueron prudentes, que se prepararon para el regreso del esposo y que fueron bienvenidas, es decir, que las puertas fueron abiertas para ellas. Y así nosotros debemos ser como ellas, diligentes, tener nuestra lámpara encendida, manteniéndonos siendo luz y sal en esta tierra, no tener ese desánimo, como dice aquí en Hebreos, no ser de los que retroceden, sino de los que mantienen esa emuná viva, esa fidelidad al Eterno para salvación de sus almas. Vemos que la paciencia es un atributo que está presente en el propio Creador, porque el Eterno tiene el dominio de los tiempos y Él sabe, como dice en la Escritura, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no obstante, Él ha sido muy paciente para con la humanidad. Vemos en la historia del pueblo de Israel cuánta paciencia les tuvo, cuánto tiempo esperó para que ellos hicieran teshuvá, cuántas oportunidades le brindó para que dejaran sus malos caminos, todos los profetas que envió para exhortarles, para que dejaran ese proceder idólatra que en muchas ocasiones tuvieron y volvieran nuevamente al camino que Él les había mostrado por medio de su instrucción. Y vemos también luego en épocas de Yeshua esa muestra de su paciencia tan enorme, no solo hacia Israel, sino hacia toda la humanidad, al darnos la oportunidad a nosotros de acercarnos a Él por medio de Yeshua, de tener una esperanza viva, de poder nacer nuevamente, dejar esa vida de pecado y vivir de forma vivificada por medio de Yeshua, siendo nuevas criaturas. Y como dice Elohim, no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, como dice en 2 de Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a hacer teshuvá. Y todos estamos gustando de esa paciencia del Eterno que nos ha dado este tiempo para rectificar nuestro caminar, para aprovechar su favor inmerecido que ha mostrado por medio de su Hijo, tomarlo en nuestras vidas y perseverar hasta el final. Pues también la Escritura nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque muchos podemos escuchar este llamado que nos hace el Mesías, que es el llamado del Padre a volver a Él, a volver a ser parte de ese redil y esperar una promesa de vida eterna, pero al final los escogidos serán pocos, un remanente, como también lo dice la Biblia, debido a que por los afanes de este mundo, por la falta de paciencia y de perseverancia, muchos decidirán desviarse del camino. Entonces, por eso el Mesías dice que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Y esa es nuestra tarea, perseverar, esforzarnos día a día. Sabemos que tenemos muchos retos, que nuestro mayor enemigo quizás somos nosotros mismos, pues es esa lucha contra nuestra carnalidad, contra nuestros deseos, pero no podemos desmayar, sino seguir en esa batalla día a día para hacer morir lo terrenal en nosotros y poder vencer y estar eternamente, primeramente con el Padre y con el Mesías. Y bueno, vamos a seguir viendo versículos que nos hablan acerca de la paciencia.
Realmente en la escritura vi muchos versículos sobre este tema porque, repito nuevamente, es un atributo esencial que lo tiene el Padre, que lo tuvo también el Mesías, porque demostró esa paciencia al esperar en los tiempos del Creador para cumplir ese ministerio que le fue encomendado en esta tierra, y luego tuvo paciencia al resistir los padecimientos, y el Eterno le dio su galardón al exaltarlo a su diestra. Y bueno, continuamos, como mencionaba, en algunos versículos. Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos exaltamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el aliento santo que nos fue dado. Y vemos aquí ese aspecto de la paciencia nuevamente, y hablando sobre el tema de las tribulaciones. El Mesías lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, que tendríamos pruebas y padecimientos en ocasiones por causa de la palabra, por causa de creer en Él, y en otras ocasiones por causa de la maldad que hay en el mundo, de la corrupción, de que nuestros cuerpos pueden enfermarse o pasar por diferentes circunstancias. Pero no obstante a eso, nosotros debemos permanecer en fidelidad, esperar en el Eterno con paciencia. Como dice aquí, la paciencia produce prueba, porque nuestro carácter es probado, nuestro carácter, como dice la Escritura, es pasado por fuego, y el Eterno puede ver qué hay en nosotros, qué hay en nuestros corazones, si realmente estamos dispuestos a esperar en Él pese a cualquier circunstancia, o realmente cuando venga la prueba vamos a retroceder, a dejar el camino, como también dice Shaul acerca de Demas, que lo abandonó amando más a este mundo, pues no resistió, quiso volverse a lo que anteriormente había dejado. Pero vemos que es importante tener esa paciencia en nosotros, perseverar pese a las aflicciones. Como dice aquí, debemos darle gracias al Eterno por las tribulaciones, gozarnos en medio de ellas, que se dice fácil, pero es todo un reto, porque realmente en medio de un momento de tribulación muchas veces se hace difícil experimentar ese gozo, pero debemos llegar a ello, a tener esa capacidad de darle gracias y elevarnos más allá de ver nuestro proceso con nuestros ojos físicos, digamos, verlo de una manera espiritual, ver el propósito del Eterno, el para qué Él lo está permitiendo, y saber que para los que le aman todo ayuda bien. Y para eso, nuevamente repito, se requiere paciencia. No solo es esperar, sino esperar de una manera adecuada. Esperar sin renegar, sin dudar, sin quejarnos, sino teniendo un carácter firme, confiado en el Creador, sabiendo que Él cumplirá su propósito. Y hablando de esto, pienso en personajes que experimentaron diferentes circunstancias en su vida y de pruebas, y aún así supieron esperar con paciencia en el Eterno, y Él a su vez los recompensó, cumplió lo que les había prometido. Y hablando de ello, pienso en Noah, o Noé, como se conoce en nuestras Biblias, y vemos que el Eterno le dio la instrucción de construir un arca, pero Noé o Noah tuvo que ser muy paciente, porque desde que el Eterno le dio la instrucción hasta que cumplió lo que le había dicho, que iba a enviar un diluvio a la tierra, pasaron muchos años. Noé o Noah pudo haber flaqueado, haber dicho: es que estoy construyendo esta arca, pero no veo que pasa nada, mejor retrocedo y vuelvo a mi vida, a mi cotidianidad. Pero vemos que no, que Noah fue paciente, fue diligente, no solo esperó,
sino que se mantuvo activo cumpliendo lo que el Eterno le había dicho, y es que a su tiempo vio el cumplimiento de esa promesa o de esa promesa sí, porque de cierto modo lo podemos ver así, cuando el Eterno nuevamente le permitió a la humanidad tener otra oportunidad por medio de la descendencia de él, de Noah. Por otro lado, vemos el ejemplo de Abraham, que la Escritura nos dice que creyó en esperanza contra esperanza, porque vemos que Abraham no miró su circunstancia terrenal, sino que fue capaz de tener esa mirada espiritual y ver el propósito del Eterno. Dice la Escritura que él no consideró el ver a su cuerpo que estaba prácticamente como muerto, porque dice, sabemos que él tenía una edad bastante avanzada como para procrear, porque normalmente las edades suelen ser más jóvenes, pero él simplemente le creyó al Eterno. Él no miró que su cuerpo ya era anciano, ni que su esposa ya le había cesado la costumbre de las mujeres, sino que confió plenamente en el Creador y esperó en él. No se precipitó, no renegó al ver que pasaban los años y no se acababa de cumplir la promesa, sino que fue paciente y el Eterno le premió dándole descendencia y cumpliendo lo que le había prometido. Otro ejemplo que vemos es Joseph, cómo él desde joven ya el Eterno le estaba dando esa revelación del plan que tenía para su vida, pero todo el proceso que tuvo que pasar siendo esclavo en Egipto, pero aún así vemos que él mantuvo su fe, que no se dejó amedrentar por las circunstancias, que pese a que sufrió, porque humanamente sí vemos que sufrió y que quizás tuvo un momento de aflicción, quizás extrañaba a su padre, veía la injusticia que se estaba cometiendo con él, pero no se debilitó, no cesó de obedecer al Creador, de honrarlo con sus acciones. Vemos cómo se negó a caer en adulterio con la esposa de su amo, y aunque esto le costó ser llevado a la cárcel, él seguía perseverando y confiando en que el Creador cumpliría su propósito en su vida. Y vemos que así fue. Más adelante tenemos otros ejemplos como el de Moshe, que fue muy paciente. Vemos que el Eterno lo cataloga en la Torá como como el hombre más manso de la tierra, porque obedecía enteramente al Creador, y aunque no vio esa promesa de la tierra prometida, es decir, no la vivió él, porque el Eterno no le permitió cruzar, él fue muy paciente, sabía que el Eterno cumpliría su promesa y obtuvo un galardón mayor. Y así vemos ejemplos como el de Daniel, como el del propio David, que para obtener su reino tuvo que esperar, tuvo que pasar por diferentes procesos, pero que esos procesos no lo hicieron dudar del Creador, sino al contrario, que fortalecieron su emuná. Aquí se cumple lo que dice aquí en Romanos 5, versículo 3 al 5, que dice que la paciencia produce prueba, produce ese carácter aprobado delante del Creador, porque mientras esperamos van a venir situaciones que van a probar nuestra emuná, que van a hacer de nosotros mejores servidores del Eterno, y nosotros tenemos que ver con esos ojos espirituales, como mencionaba, no ver solamente el aspecto terrenal, sino ver que el Creador usa cada circunstancia que se presenta en nuestra vida para que crezcamos, para fortalecernos, que todo trae un aprendizaje, y que aunque en el momento en que lo estemos pasando no lo veamos, no debemos dudar de que el Eterno tiene propósitos y que todo obra para nuestro bien. Y bueno, también vemos ejemplos contrarios, ejemplos de impaciencia en la Escritura. Uno que se me viene a la mente es Esaf, el hermano de Jacob, hijo de Isaac. Vemos cómo él se precipitó y perdió su primogenitura
porque en el momento en que Jacob vino y le ofreció esa comida, él como que no pensó en nada más que en el hambre que tenía, digamos, y por su impaciencia perdió algo de gran valor, que dice la escritura que lo procuraba después, pero que ya lo había perdido porque no supo esperar, no supo mantenerse en esa obediencia y consagración al Eterno, sino que vemos que su transitar fue de una forma muy diferente, fue más apegado al mundo que a las ordenanzas del Creador. Y vemos las consecuencias que esto trajo a su vida, que no fue igual que lo que sucedió con Jacob, que no recibió esa bendición plena del Eterno de ser elegido para un propósito específico como lo fue el pueblo de Israel. La impaciencia también la vemos en el pueblo de Israel. Apenas salieron de Egipto, vemos que estaban impacientes por la comida, por las situaciones que vivían, que en un momento dado querían agua y se desesperaban o que se quejaban constantemente. Vemos esa impaciencia que pese a que el Eterno ya había prometido que iban a heredar la tierra, pese a que Él les había dado muchas muestras de su grandeza, de su poder, realmente ellos no supieron esperar, no tuvieron como que ese carácter de decir, bueno, esperamos en el Eterno, Él cumplirá, así como nos sacó de Egipto, va a seguir sustentando nuestra vida, sino que caían en la desesperación, en la desesperanza y bueno, también vemos esas consecuencias que tuvieron que sufrir, que no pudieron esa primera generación conocer la tierra prometida porque no creyeron, no confiaron plenamente en el Creador, al contrario se rebelaron en innumerables ocasiones. Y vemos esas dos partes de las consecuencias de ser pacientes, que son consecuencias buenas para nuestra vida, y las consecuencias de la impaciencia, que siempre guía a cometer errores que traen luego situaciones que nos llevan a un mal, a un mal destino, como le pasó al rey Shaul, por ejemplo, que lo vemos en una ocasión que se narra en 1 Samuel 13, que él estaba esperando a Samuel para ofrecerle holocausto al Eterno, y al ver que Samuel no llegaba, él mismo se precipitó a ofrecer esos holocaustos, y vemos que esto no fue grato delante del Creador. Y más adelante vemos cómo él terminó en su vida, que fue cayendo en error tras error, hasta que terminó completamente alejado del Eterno y fue desechado por él. Todos estos ejemplos nos muestran la importancia de saber esperar en el Creador, de no dejarnos como nublar nuestra vista por las cosas del mundo, porque nos suceda algo que puede ser un momento de prueba o algo que nos pueda atraer del mundo y dejarnos guiar por ello y caer en esa impaciencia porque no vemos el cumplimiento rápido de las promesas, sino que debemos tener esa misma mentalidad que tuvieron los patriarcas y esos grandes hombres de fe, que pese a las tribulaciones y a que no veían las cosas de un día para otro, sabían aguardar la esperanza, no perdían el enfoque en las cosas de arriba, y el Eterno supo recompensar su fe y fidelidad. Y bueno, mencionando otros versículos que nos hablan sobre la paciencia, vemos Romanos 8, 24 y 25 que dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. También en Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley o no hay nada en la Torá. También dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor. También en Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vemos que la paciencia nos lleva a esa integridad, a ser personas tamín, como se dice en hebreo, a ser maduros en la emuná, sin que nos falte cosa alguna. En Santiago 5, del 7 al 11 también dice: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Adón. He aquí tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, que el Adón es muy misericordioso y compasivo. Y vemos aquí la importancia nuevamente de la paciencia y de confiar en que el Eterno tiene esa bondad de nuestras vidas y de que Él es bueno, de que Él cumple sus promesas. Y no solo hablando de la esperanza celestial, sino que hay aspectos que tienen que ver con nuestro peregrinar en esta tierra, que también nos toca ser pacientes, quizás en aspectos con nuestros familiares a la hora de que le compartimos el mensaje de la buena nueva y quizás en un momento dado no entienden, pero es importante ser pacientes. Nos toca ser pacientes a la hora de aprender, no desesperarnos por querer tener todo el conocimiento de un día para otro, sino ser pacientes e ir perseverando, escudriñando cada día las escrituras para ir adquiriendo ese conocimiento. Nos toca ser pacientes a la hora también de la consagración y preparación para la unión, porque toca esperar en los tiempos del Creador que nos haga coincidir con esa persona con la que Él quiere que unamos nuestras vidas. Luego, los que ya se han unidos, les toca ser pacientes uno con otros para seguirse respetando y guardando ese pacto hasta el final en fidelidad. Está la paciencia también con los hijos, al ver ciertos comportamientos que puedan tener y tener esa paciencia para corregirlos, para hacerlos en amor y disciplina para que no se pierdan. Toca esa paciencia en los trabajos para no desesperarse cuando vengan situaciones de dificultad, sino también esperar en el Eterno y seguir manteniendo esa fidelidad a Él. Y así en todas las áreas de nuestra vida nos toca aplicar esa paciencia y confiar en que el Eterno tiene los mejores propósitos para nuestras vidas. Como dice la Escritura, sus planes son de bien y no de mal, para darnos al fin lo que esperamos. Otro versículo que nos habla de la paciencia es el que vemos en Hebreos 6, 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia esperan las promesas.
o heredan las promesas. Y bueno, también vemos en las palabras de Mesías ya en Revelaciones o Apocalipsis a las congregaciones que, por ejemplo, a la de Tiatira y a la de Filadelfia les resalta su paciencia. Les dice, por ejemplo, en Revelaciones 3, 10 y 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vemos aquí que él resalta eso de esta congregación que guardó la palabra de su paciencia, que siguió esperando en él y perseverando en obediencia hasta su regreso. Por tanto, recibirían ese galardón. Como dice en el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ya para terminar, lo que dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe del Mesías. Y bueno, vemos aquí esos dos pilares esenciales en la vida del creyente: guardar los mandamientos del Eterno y tener la emuná del Mesías. Y para eso se requiere paciencia, porque quizás no lo vamos a ver en nuestro tiempo, o quizás sí, no sabemos, pero mientras estemos con vida debemos seguir perseverando, poniendo en práctica la instrucción y guardando la emuná del Mesías, imitándole, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, poniendo por obra sus enseñanzas, porque también Él es nuestro maestro. Nos dio muchas instrucciones para saber cómo conducirnos mientras estemos en este mundo. Y bueno, solo nos queda perseverar, seguir manteniendo nuestra emuná. Y así vemos muchísimas exhortaciones a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, en los Salmos vemos como David decía que pacientemente esperaba en el Eterno, y luego vemos en el mismo Salmo al final cómo el Eterno les respondía, cómo el Eterno los seguía guardando, les seguía mostrando su favor en medio de las diferentes situaciones que él estaba atravesando. Y todo ello nos anima a perseverar, a mantenernos en este camino, a seguir limpiando nuestras vestiduras, a no cansarnos, a no retroceder, sino esperar con paciencia el cumplimiento de todas las cosas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que este video les sea de bendición. Muchas gracias por verlo y shalom.